Hola, ¿cómo se encuentran? Esperamos que bien. Les cuento, estuvimos indagando y encontramos un tema interesante, muy interesante, y te lo mencionaremos con una pregunta. ¿Te has preguntado si la arquitectura tiene alguna relación con la música? Porque en la música existen variados estilos y son muy variados al igual que las construcciones y edificaciones. Se parecen mucho, mucho en realidad. ¿Quieres saber qué relación hay entre la arquitectura y la música? No tiene mucho sentido preguntar porque ya leyó el título. Así que dejémonos de cháchara y comencemos con la explicación. Primero vamos a definir estas dos palabras. ¿Qué es música? La música se puede definir como un conjunto de sonidos ordenados de una manera determinada y transcurren en un tiempo determinado. Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principales fundamentos de la melodía, ritmo y armonía. Esto a medidas generales, ya que explicar todo lo que tiene la música y sus conceptos nos daría para otro video. Ahora, ¿qué es la arquitectura? Se define como arte o técnica de diseñar, proyectar, construir edificios y espacios públicos. Un ejemplo, nuestra propia casa. Bueno, se podría decir que una de las principales diferencias es que la arquitectura lo que desarrolla es un proyecto físico, algo que se puede tocar y ver a simple vista, mientras que la música ocupa el sentido auditivo del receptor, o sea, nosotros, para transmitir un sentimiento. Uno puede pensar a simple vista que no tiene relación alguna, pero es sorprendente lo mucho que se relacionan estas dos ramas. Comencemos por cómo se relacionan estos dos artes. Si analizamos bien, podemos comenzar preguntándonos, ¿cómo fluye la arquitectura? La arquitectura fluye con procesos creativos que realiza el arquitecto para poder hacer su obra, al igual que la música. Un compositor, al igual que un arquitecto, debe tener una creatividad para formar y poder llevar a cabo sus obras musicales. Además, la música y la arquitectura deben recurrir a las matemáticas para su aplicación práctica. Sí, aunque no lo creas, la música tiene relación con las matemáticas. ¿Quién diría que la música es tan compleja, verdad? Para poder explicar mejor este vínculo se los diré así. Una pieza musical se compone de bases que sustentan la armonía, tienen estructura que la divide en partes y terminaciones, y en arquitectura se inicia con algún boceto que pasa a ser un plano, guiado por medidas y cálculos para finalizar con los detalles que finalizan esta obra. Como puedes ver, la arquitectura tiene una gran relación con el sonido, ya que un proyecto puede sentirse vacío al no escuchar algún ruido, aunque puede que este sea el objetivo. Sin embargo, ¿cómo relacionamos esto con la música? ¿La música puede cambiar un ambiente o un proyecto? ¿Qué tanto influye la música? ¿Eh? La arquitectura necesita de la acústica para tener una obra completa. Te lo explico con un ejemplo. ¿Te imaginas en un teatro tratando de escuchar lo que ocurre en la obra, ver cómo Pepe le roba el dulce a Juan y no poder escuchar nada desde tu asiento? Sería una lástima, ¿verdad? Pues es esa la unión que hay si el arquitecto hubiera tomado en consideración la acústica y el sonido en su proyecto. La obra se podría escuchar perfectamente en cualquier lugar del teatro, sin la necesidad de muchos parlantes. La acústica es algo esencial en cualquier proyecto arquitectónico, ya que se puede ver los ecos que se producen, puedes aislar el sonido si es necesario, y eso es gracias a la ayuda de diferentes materiales. Existe un montón de opciones que logran una calidad de vida mejor en el cliente. Ahora te daremos un ejemplo de cómo se pueden unir la música y la arquitectura. Uno de los referentes que mencionaremos es Iannis Sexnay. Este caballero de aquí es un compositor, nacido en Rumania en 1922. Su padre era un hombre de negocios griego. Iannis ingresó a estudiar ingeniería en el Politécnico de Atenas. Por problemas políticos, huye hacia París, donde termina trabajando en el mundo de la arquitectura con Le Corbusier. En este punto,
Yanis se interesa nuevamente por la música y es instruido por Messiaen, uno de los referentes de la música a mediados del siglo XX. Una de las obras en las que colaboró fue el pabellón Philips. Fue construido en un estilo arquitectónico inusual y nuevo para la época. Le Corbusier diseñó este pabellón con la ayuda de Yanis, pero no solo como su asistente, sino que también como compositor. Esta obra fue una reproducción de la clave arquitectónica en Metastasis, una pieza musical de Yanis. Aquí te dejamos un extracto de esta pieza musical. Ambos autores lograron semejante alteración de los lenguajes arquitectónicos y musicales, dado que ambos son inversivos. Tanto la construcción como el sonido albergan a los espectadores o a los usuarios que lo recorren. Pero, más allá de los rasgos distintivos que contienen la música y la arquitectura, es posible describir la partitura de Metastasis como un plano arquitectónico que también propuso sonido, y el pabellón final como una construcción dependiente de la música, además de estar cimentada en las formas de una partitura. El pabellón estuvo destinado a exhibir el Poème électronique del compositor Edgar Varèse. En el pabellón Philips, la música electrónica enfatiza las parábolas magníficamente futuristas de Le Corbusier, sus redadas, sus curvas. Las matemáticas subyacen en su construcción, y las formas resultantes tienen una correlación directa en la forma en la que Yanis utiliza los instrumentos, organizando las entradas y los tonos, según el resultado matemático y las formas estadísticas, traduciendo el espacio de los planos arquitectónicos en el tiempo musical. Como puedes ver, la música y la arquitectura no son cosas totalmente distintas, se unen más de lo que uno cree y se complementan de forma casi perfecta. Espero que se hayan entretenido con la unión que existe entre estas dos ramas y poder motivarlos a investigar más sobre el tema.